Con el presente video haremos referencia a la estructura del Estado colombiano, que se define como la forma en que se encuentra ordenado el Estado para permitir su gobernabilidad y las características que distinguen cada una de sus diferentes ramas del poder público. El Estado es una entidad política que se forma cuando en una porción de la superficie terrestre un conjunto de personas se organiza jurídicamente bajo el mando de un conjunto de organizaciones que buscan mantener el orden en la convivencia en sociedad. Ahora bien, al igual que la Constitución de 1886, que fue reemplazada por la Constitución de 1991, establece tres poderes de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. También instaura órganos autónomos con funciones específicas para el cumplimiento de los cometidos adicionales del Estado colombiano. La actual Constitución procura establecer una relación más equilibrada entre los poderes. A esos efectos confiere atribuciones más amplias al poder legislativo para ejercer control político sobre el gobierno y refuerza la independencia del Poder Judicial y la función de revisión judicial de los actos legislativos y administrativos. Cabe señalar que el principio de separación del poder en tres ramas se ha venido transformando desde el siglo XVIII, en el sentido de que se han desarrollado instituciones adicionales que complementan de manera especializada la acción del Estado. Tal es el caso del Estado colombiano, en el cual, adicional a las tres ramas tradicionales del poder, existen otros órganos autónomos e independientes que contribuyen al cumplimiento de las demás funciones del Estado y que corresponden a los órganos de control, la organización electoral y la organización territorial. Es pertinente destacar aquí la importancia de un principio propio de una república unitaria, como ese relativo a los elementos básicos sobre el Estado colombiano: centralización política y descentralización administrativa. Dicho principio se adoptó formalmente en Colombia a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1886 e implica que las funciones políticas están centralizadas, mientras que la función administrativa se puede descentralizarse. En otros términos, el Estado es el orden nacional. Se reserva el ejercicio de las funciones legislativas y judicial, así como las reformas a la Constitución, mientras que la función administrativa es compartida con las secciones territoriales. En el siglo XVIII se generaron muchos movimientos políticos alrededor de la organización que se le debería dar al Estado colombiano. Durante varios periodos, el Estado se organizó como un sistema federal. Sin embargo, las luchas entre el federalismo y el centralismo perduraron hasta que en 1886, con la expedición de la nueva Carta Política, se concibió un sistema de organización intermedio mediante una receta conocida como centralización política y descentralización administrativa, la cual fue ratificada con la Constitución de 1991 al expresar que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Artículo 1 de la Constitución Política. El Estado colombiano es un Estado unitario organizado en forma de república unitaria que, de acuerdo con lo establecido en el título 5 de la Constitución Política, artículo 103 al 121 sobre la organización del Estado, el poder público es la facultad que le otorga al pueblo a los gobernantes para que ejecuten las acciones necesarias para alcanzar los fines del Estado. La Constitución Política establece que los órganos que deben ejecutar esas acciones son la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial, las cuales en su conjunto se denominan organización del poder público. Adicionalmente, existen organismos autónomos e independientes que colaboran con las ramas del poder público para cumplir los objetivos del Estado.
tales como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que hacen parte de los órganos de control y de la organización electoral respectivamente. La rama legislativa. Como su nombre lo indica, esta rama del poder público es la encargada de legislar, es decir, de hacer o establecer las leyes. Según lo señalado en el artículo 114 de la Constitución Política, la rama legislativa en Colombia está conformada por el Congreso de la República, integrado a su vez por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, constituyendo así un sistema bicameral. Se encuentra representado por el Congreso de la República y este a su vez está integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado, según lo establecido por el artículo 171 de la Constitución, está compuesto por 102 senadores que son elegidos por los ciudadanos y que ocupan de los intereses generales del país. La Cámara de Representantes tiene 166 miembros que, como su nombre lo dice, representan los intereses específicos de los departamentos. La Cámara de Representantes, según lo establecido en el artículo 176 de la Constitución, la Cámara de Representantes se elige en circunscripciones territoriales y especiales. Esto implica que los representantes a la Cámara son elegidos por los ciudadanos del departamento al cual pertenecen y tanto representan en el Congreso el interés particular de dicho departamento. Está compuesta de 2 representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 250.000 habitantes o fracción mayor de 125.000 que tengan en exceso sobre los primeros 250.000. Cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conforman una circunscripción territorial. El Congreso es el encargado de crear, modificar o abolir las leyes y cuenta con la facultad de juzgar a los altos funcionarios del Estado, como por ejemplo el presidente de la República. Las funciones primordiales del Congreso de la República son reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Por medio de las leyes, el Congreso ejerce, entre otras, las siguientes funciones específicas presentadas en el artículo 150 de la Constitución Política y la Ley Quinta de 1992. El Congreso se reúne en sesiones ordinarias durante 2 periodos por año, que constituyen una sola legislatura. El primer periodo de sesiones comienza el 20 de julio y termina el 16 de diciembre. El segundo, el 16 de marzo y concluye el 20 de junio. Asimismo, el Congreso se reúne en sesiones extraordinarias por convocatoria del gobierno y durante el tiempo que éste señale. Por su parte, el artículo 142 establece que tanto el Senado como la Cámara de Representantes tendrán comisiones permanentes encargadas de tramitar en primer debate los proyectos de acto legislativo o de ley cuyo número es de sus miembros, así como las materias de su competencia. Serán determinados por la ley. Asimismo, el reglamento del Congreso prevé la existencia de comisiones legales específicas y accidentables. La rama ejecutiva, también llamada rama administrativa, debido a que es la encargada de definir los objetos generales del desarrollo económico y social del país, además de definir, coordinar y ejecutar planes, políticas públicas y estrategias. La rama ejecutiva en el nivel nacional es presidida por el presidente de la República y se encarga de las funciones administrativas y de gobierno del Estado. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 486 de 1998, la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional está integrada por los organismos y entidades del sector central y por los del sector descentralizado por servicio, entre los cuales encontramos el presidente de la República es el jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. El régimen colombiano implica que el presidente como cabeza del Estado maneja las relaciones internacionales y lo representa en el exterior.
y al mismo tiempo como jefe de gobierno se encarga de los asuntos internos con la colaboración de los miembros del gabinete de gobierno. En Colombia, el presidente de la República es elegido por voto popular con el vicepresidente para un periodo de 4 años. Los ministerios son organismos del sector central en la administración pública nacional, creados por el legislador y que hacen parte del gobierno. En relación con el Congreso, los ministros son voceros del gobierno, presentan a las cámaras proyectos de ley y toman parte de los debates. Deben presentar dentro de los primeros 15 días de cada legislatura el informe sobre el estado de los negocios adscritos a su ministerio. También tenemos la superintendencia. Son organismos adscritos a un ministerio, los cuales dentro de los límites de la autonomía administrativa y financiera establecida por la ley, ejercen algunas de las funciones que pertenecen al presidente de la República, especialmente las de control, inspección y vigilancia y la prestación de un servicio público o del ejercicio de una actividad y las demás que la ley les confiere. Tienen cierta autonomía frente al ministerio del cual dependen, pero no poseen personería jurídica como los establecimientos públicos. También tenemos sociedades de economía mixta, que son organismos constituidos bajo forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones de las que les consagre la ley. Para su constitución es necesario la realización de 2 actos jurídicos. La ley que las autoriza determina las condiciones de participación del Estado y el contrato de sociedad, mediante los cuales los socios se comprometen a hacer los aportes correspondientes en dinero, trabajo u otros bienes, con el propósito de realizar la participación de las utilidades de acuerdo a las actividades que definen como objeto de la sociedad. También tenemos los departamentos administrativos. Son organismos del sector central que forman parte del gobierno, en la misma jerarquía de los ministerios, pero sin iniciativa legislativa. Son entidades de carácter técnico encargadas de dirigir y coordinar un servicio y otorgar al gobierno la información adecuada para la toma de decisiones. Tenemos los establecimientos públicos. Los establecimientos públicos junto con las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta conforman el grupo de las llamadas entidades descentralizadas. Según la Ley 489 de 1998, los establecimientos públicos son organismos encargados principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme a las reglas de derecho público. Los establecimientos públicos están conformados por la dirección, a cargo de un director, quien es el representante legal de la entidad, y una junta o consejo directivo, es el cual es un órgano colegiado y deliberante que se encuentra en cabeza del establecimiento. El presidente de la junta es el ministro o director del departamento administrativo al cual está adscrito. Las entidades descentralizadas indirectas o de segundo grado son las creadas por la participación de otras personas jurídicas como establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado. Las sociedades de economía mixta y las entidades territoriales o la nación. Estas entidades son productos de acuerdo de voluntades entre las anteriores personas, mientras que las directas, excepto la sociedad de economía mixta, son producto de la voluntad unilateral de la nación o de las entidades territoriales locales. Entidades de carácter especial son aquellas entidades que, siendo entidades del orden nacional, no se adecúan a los tipos tradicionales descritos anteriormente. Dada la especialidad de sus funciones, dentro de esas entidades se encuentran unidades administrativas especiales. Según la Ley 489, las unidades administrativas especiales, así como la superintendencia con personalidad jurídica, son entidades descentralizadas con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se ejecutan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella al de los establecimientos públicos. Son creadas para la adecuación, atención
de ciertos programas propios de un ministerio o departamento administrativo, pero que por su naturaleza o en el origen de los recursos que utilicen no deben ser sometidos a régimen administrativo ordinario. Como ejemplo de estas entidades están la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Universidad Nueva Granada, el Ministerio de Defensa, la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, Ministerio de Transporte. Fondos de garantías financieras, creados por el artículo 1 de la Ley 117 de 1985, con el fin de garantizar la confianza de los depositantes en el sistema financiero. Desde su creación, FOGAFI se ha concentrado en tres frentes: la operación de apoyo a la banca, la privatización y la vigilancia de los procesos liquidatarios de entidades financieras, que incluye el pago de seguro de depósitos. Banco de la República, entidad encargada de ejercer las funciones de banca central, organizada como una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Sus funciones básicas son regular la moneda, los cambios internacionales y del crédito, emitir la moneda legal, administrar las reservas internacionales, ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del gobierno. Tenemos la Comisión Nacional de Televisión, creada para la intervención estatal y en el espectro electromagnético utilizado por los servicios de televisión y la elaboración de las políticas relacionadas con el tema. Tenemos las corporaciones autónomas regionales, son entes integrados por las entidades territoriales que por sus características conforman un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrográfica, encargada de administrar en su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por desarrollo sostenible. Tenemos entes universitarios autónomos, corresponde a las universidades estatales u oficiales, las cuales deben organizarse como entes universitarios autónomos vinculados al Ministerio de Educación Nacional, los cuales cuentan con las siguientes características: persona jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera y patrimonio independiente. Tenemos empresas oficiales mixtas de servicios públicos. De acuerdo al artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares y estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley. Por su parte, la Ley 142 de 1994 expidió el régimen de servicios públicos. En el artículo 17 establece que las empresas cuyo objeto es la prestación de otros servicios deben ser sociedades por acciones o empresas industriales y comerciales del Estado. Y por último tenemos las entidades públicas de seguridad social, corresponden a las entidades promotoras de salud pública y a las empresas sociales del Estado, creadas por la nación o por las entidades territoriales para la prestación en forma directa de servicios de salud. Se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993. Tenemos la rama judicial, que es la encargada de administrar justicia y decidir cuestiones judiciales controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado, encargada de la Constitución política y la ley, de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades para lograr la convivencia social. La rama judicial está conformada por 4 jurisdicciones: la jurisdicción ordinaria, la contenciosa administrativa, la constitucional y las jurisdicciones especiales. Hacen parte de esta rama también la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. Además, el artículo 246 de la Constitución establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y a las leyes.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 247 de la ley, podrá crear jueces de paz encargados de resolver conflictos individuales y comunitarios. Como se decía, tenemos la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción común ordinaria, también llamada, es la encargada de resolver los litigios relacionados con los asuntos civiles, comerciales, penales, laborales, agrarios y de familia. Esta jurisdicción es administrada en orden jerárquico por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores del Distrito Judicial, los juzgados del circuito, los juzgados municipales y los demás especializados y promiscuos que sean creados conforme a la ley. Tenemos como cabeza la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. En el artículo 234 de la Constitución expresa que se compondrá de un número impar de magistrados que determina la ley y se divide en salas para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asigne la Constitución y la ley. Tienen como funciones las consagradas en el artículo 235. Tenemos la jurisdicción contenciosa administrativa. Según el Código Contencioso Administrativo, Decreto Ley 1 de 1984, esta jurisdicción se encarga de juzgar las controversias originadas en actos y hechos administrativos de las entidades públicas y de las entidades privadas cuando cumplan funciones públicas, salvo cuando se trate de controversias sobre providencias dictadas en juicios de política de carácter penal o civil. Esta jurisdicción está integrada por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los jueces administrativos. El Consejo de Estado es el máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa. Según lo establecido en la Constitución, está compuesto por el número impar de magistrados que determine la ley y se divide en salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asigne la Constitución y la ley. Tenemos la jurisdicción constitucional. La Corte Constitucional es el órgano al cual se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Según la Ley 270 de 1996, la Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados, elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años, de ternas que presentan 3 el Presidente de la República, 3 la Corte Suprema de Justicia y 3 el Consejo de Estado. Tenemos las jurisdicciones especiales. Las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con las propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes. Adicionalmente, la Constitución prevé la creación de los jueces de paz encargados de resolver en equidad, conflicto individual y comunitario. La justicia penal militar también administra justicia. Tenemos los órganos especiales de la rama judicial. Como se decía, la Fiscalía General de la Nación, en el artículo 249 de la Constitución Nacional, determina que la Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tiene autonomía administrativa y presupuestal. Está integrada por el fiscal general, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posibilidad existente del mismo. Por último, tenemos el Consejo Superior de la Judicatura. Con el fin de garantizar en mayor medida la autonomía de la rama judicial, la Constitución de 1991 creó el Consejo Superior de la Judicatura como un órgano fundamentalmente administrativo y disciplinario de la rama judicial. Ahora hablaremos de los órganos de control, los cuales tienen como función guardar y promover los derechos humanos, proteger el interés público y vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos. Estos organismos no están adscritos ni vinculados a las ramas del poder público y fueron creados con el fin de verificar y controlar la gestión fiscal y administrativa de las entidades públicas
y para garantizar que el control de los comportamientos de los empleados públicos se realiza de conformidad con las normas legales. Según lo establecido en el artículo 117 de la Constitución Política, las funciones del Ministerio Público y de control fiscal en el orden nacional son ejercidas por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República. Tenemos los órganos de control del Ministerio Público. Es la responsabilidad del Estado que consiste en hacer cumplir la ley y velar por la defensa de los intereses generales de la sociedad. El artículo 118 de la Constitución expresa que le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Está conformado, entre estos tenemos el Ministerio Público, será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. La Procuraduría General de la Nación es el órgano de control autónomo e independiente encargado de ejercer el Ministerio Público de las órdenes nacional y regional, distrital y provincial. Al Procurador General de la Nación le corresponde fijar las directrices y orientar el ejercicio de las funciones de defensor del pueblo y de los personeros municipales. Asimismo, posee poder preferente frente a esto. El procurador es elegido por un periodo de 4 años, en terna integrada por candidatos del presidente de la República, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado. La Defensoría del Pueblo es el organismo, fue creado por la Constitución de 1991 como parte del Ministerio Público, en cabeza del Defensor del Pueblo, pero bajo la dirección del Procurador General de la Nación, y tiene bajo su cuidado la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. La organización y funcionamiento de la Defensoría se encuentra establecido en la Ley 24 de 1992. El Defensor del Pueblo es elegido por la Cámara de Representantes para un periodo de 4 años, en terna presentada por el Presidente de la República. Los personeros municipales son los agentes del Ministerio Público en el municipio, quienes según el artículo 8 de la Ley 177 de 1994 son las entidades encargadas de ejercer el control administrativo en el nivel local. Cuentan con autonomía presupuestal y administrativa y ejercen las funciones del Ministerio Público y las que le delegue la Procuraduría General de la Nación. Los personeros son elegidos por un periodo de 4 años y les corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñen funciones públicas. Tenemos el organismo de control fiscal. El control fiscal es una función pública consistente en la vigilancia del manejo de los recursos públicos por parte de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. Los artículos 117 y 199 de la Constitución Política consagran la existencia de la Contraloría General de la República como uno de los órganos de control, encargados de la vigilancia de la gestión fiscal y el control de los resultados de la administración, de acuerdo con las normas consagradas en los artículos 267 a 271 de la misma. Adicionalmente, el artículo 272 hace referencia a las Contralorías departamentales, distritales y municipales, encargadas de la vigilancia de la gestión fiscal de las entidades territoriales. La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y control del resultado de la administración. El Contralor General de la República es elegido por el Congreso en pleno para un periodo igual al del Presidente de la República, en terna integrada por candidatos presentados por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. No podrá ser reelegido.
Las Contralorías departamentales, distritales y municipales, según el artículo 272 de la Constitución, establece que la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos corresponde a las Contralorías departamentales, como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal, cuya organización es competencia de la respectiva asamblea. Los contralores departamentales ejercerán en el ámbito de su departamento, las funciones que corresponden al Contralor General y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas en ejercicio de la vigilancia fiscal. Por último, tenemos la Auditoría General de la República, que es el organismo de nivel superior de control fiscal en Colombia. Fue creado después de la expedición de la Constitución de 1991, siendo una dependencia de la Contraloría General de la República, y posteriormente se consolidó como un órgano autónomo e independiente. Su objetivo principal es vigilar la gestión fiscal de todas las Contralorías del país. Tenemos la organización electoral, que tiene a su cargo la estructuración de las elecciones, su dirección y control, bajo la consideración de estas como la principal expresión de la democracia. Según el artículo 120 de la Constitución Política, la organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás órganos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas. El Consejo Nacional Electoral es el máximo órgano de la organización electoral. El artículo 64 de la Carta Política establece que se compondrán por 9 miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno para un periodo institucional de 4 años, mediante el sistema de cifras repartidoras previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Dentro de sus principales funciones se encuentra ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral. Tenemos la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es el organismo ejecutor de las funciones de la organización electoral. Su responsabilidad consiste en dirigir y organizar las elecciones y todo lo referente al registro civil y la identificación de las personas. Es dirigida por el Registrador Nacional del Estado Civil, quien será elegido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos por un periodo de 4 años. Tenemos registradurías distritales y municipales que tienen a su cargo la responsabilidad y vigilancia de la organización electoral dentro de su jurisdicción. Se encargan de la identificación de las personas en su territorio y en la organización de los procesos electorales dentro del mismo. La organización territorial en Colombia, el proceso de descentralización se desarrolló desde la nación hacia las entidades territoriales, las cuales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites que consagra la Constitución y la ley. De acuerdo con el artículo 286 de la Constitución Política, son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Además, a la ley podrá dar el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan. En la actualidad, en Colombia existen 32 departamentos y 1.123 municipios, que incluyen los 4 distritos que son Bogotá, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Espero que que haya sido mucho agrado esta explicación de la rama de poder público del Estado colombiano. Gracias.